un gran amigo, compañero de aulas de la Universidad Católica del Ecuador. Su formación su formación la ha realizado a nivel nacional e internacional en el ámbito de los derechos humanos. Es perito antropólogo acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador y tiene una experiencia de aproximadamente 20 años en la Amazonía del Ecuador. Hoy día él nos va a dar una charla, vamos a conversar con él sobre el proceso de contacto de los pueblos guaraníes en el caso ecuatoriano. Muchísimas gracias, Roberto, por venir. Gracias. Buenas tardes, qué gusto. Gracias, muy amables por ese recibimiento y sobre todo por el interés que es manifiesto al estar ustedes aquí presentes en esta charla que va a profundizar un poco sobre los procesos históricos. Digo los procesos históricos porque son varios, no solamente de una manera lineal como ha existido este acercamiento desde la sociedad nacional, desde el Estado hacia la Amazonía. Entonces, en virtud de eso, de esa pequeña introducción, es lo que voy a desarrollar la ponencia el día de hoy, la tarde de hoy, y a continuación me voy a enfocar a lo que es el caso Guaraní. Bien. ¿No? El de abajo. Bueno, dentro de lo que es lo que yo les mencionaba, el acercamiento que tiene la sociedad nacional hacia la Amazonía, yo he identificado algunos momentos, ¿sí? En realidad encuentro 4 momentos. El primer momento es el que se da paralelo a la conquista española, es decir, la penetración que existe de conquistadores hacia la Amazonía. El segundo momento, la expansión de las misiones. El tercero, una apropiación ya directa de lo que es los recursos naturales en la época de la colonia y los estados modernos del estado inicial que se empieza a conformar en el siglo XIX. Y a continuación ya una presencia más activa del Estado en lo que es la Amazonía. Bien, el primer momento constituye toda esa expansión de los territorios, tanto desde la corona española como desde la corona portuguesa, buscando integrar territorios a esos reinos, ¿sí? Existen expediciones desde distintos puntos geográficos con la finalidad de acceder a este valle amazónico, ¿sí? Hay una serie de utopías que se van desarrollando y se construyen y que van construyendo discursos, ¿no? Leyendas, mitos, entre ellas leyendas como las del Dorado, las de las Amazonas y de grandes imperios que estarían persistentes en este territorio, ¿sí? Este es un mapa en el cual justamente se resume la expedición de Francisco Pizarro, que era gobernador de Quito y que salió el 25 de enero de 1541, arribando a Santo Domingo, en el Caribe, ¿no? El 20 de diciembre de 1542, es decir, aproximadamente 2 años después, con casi nada de los recursos que él llevó en esta expedición. Perfecto. Bueno, ahí yo pongo una cita que es de Charles de la Condamine, es del extracto del diario de observaciones hechas en el viaje de la provincia de Quito al Pará, por el río Amazonas, y del Pará a Cayena, Surinam y Ámsterdam, ¿sí? Entonces, aquí lo que él señala es que, bueno, él dice textualmente, a la mano siniestra de cómo estos españoles y su capitán Francisco de Orellana venían por el río Marañón abajo. Dicen que está un gran señor drontero de las tierras de las Amazonas, el río en medio, el cual príncipe se llama Caripuna, el cual sojuzga y tiene mucha tierra y son sujetos a él otros muchos señores que lo obedecen, y eso es lo más importante y lo que llama la atención a continuación, que dice, y es la tierra suya muy rica de plata. ¿Sí? Entonces, estas leyendas, estos mitos que se construyen alrededor de este gran territorio, va a generar ¿qué? Va a generar expediciones, va a generar una serie de incursiones de conquista, pero buscando justamente el acceso a esos recursos, ¿no? Oro, plata y demás, ¿sí?
Entre las principales expediciones y el proceso de misiones, un siglo más o menos, se dio una intensa explotación aurífera, hubo mucha exploración y cercano a esto lo que es los procesos de esclavismo hacia las poblaciones locales para la extracción de estos recursos. Ahí hay igual un gráfico interesante, ¿no? Que destaca un poco esa ansia, esa codicia de los conquistadores para obtener los preciados recursos, oro o plata, y uno de estos grupos de exploradores capturados por pobladores locales que justamente para saciar esa sed, ¿sí? Buscan hacerlo con ese recurso que era tan buscado y anhelado por ellos, ¿no? Ahí se ve la imagen que refleja o que resume eso. Allá, muy bien. Eso como un primer momento, ese acercamiento rápido hacia este primer momento. El segundo ya va de la mano con las misiones. Las misiones con un sentido de igual extender esa religión cristiana hacia las diversas poblaciones que se encontraban en la Amazonía y que, lo que tienen como sentido es igual ir ampliando el territorio de las coronas, ¿sí? Por una parte había la penetración con esa finalidad para ampliar el territorio de las coronas, portuguesa y españoles. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el primer momento? En este segundo momento se busca básicamente que los pobladores locales o tener a esa población local cautiva de alguna manera a través de la religión y que en un proceso pacífico poder acceder a ese territorio y generar esa extracción de recursos, ¿sí? Aparte de que la religión lo que tendría era varias almas salvadas dentro de esta dinámica. Bien. De esta manera se lograría controlar a las poblaciones de la cuenca amazónica asumiendo la conquista espiritual. O sea, no era solamente conquista territorial, sino sostener esa conquista territorial con una conquista espiritual también. Bien, ¿sí? Como ustedes conocerán o comprenderán, era muy difícil la penetración al espacio amazónico, al territorio amazónico. Si bien ahora nosotros tenemos mucho la facilidad de las carreteras, imaginémonos un poco, cerrando los ojos, cómo sería el acceso aquí a la ciudad del Tena si es que no tuviéramos, primero, vías como las carreteras que tenemos y segundo, medios de transporte como los vehículos que tenemos, ¿sí? Entonces, la penetración era principalmente a pie y en bestias, que se denominaban a los caballos, que en muchos casos apoyaban al traslado, ¿sí? No era que la persona iba montada en el caballo porque es muy difícil en la Amazonía, sino que habían ciertos periodos de tiempo en los que era posible subirse al caballo para el traslado, pero principalmente era a pie. En algún momento, hasta el siglo anterior, hasta 1900, 1960, 1970, inclusive era frecuente, mejor dicho, la única vía de acceso aquí al Tena era caminando, ¿sí? No es más de 60 años a ese tiempo en el que el ingreso acá a esta ciudad era caminando. ¿Cuántos días se podrían imaginar ustedes que había en ese traslado? ¿Cuánto? 20 días. ¿Quién da más, quién da menos? Dependía mucho de cómo estén los ríos, principalmente el traslado era en verano, pero incluso se llegaba a ser 12 días, ¿sí? 12 días. Considerémosle poco, ¿sí? Hay varios tambos que había en el medio. Uno de los tambos más famosos es Papayacta. El otro tambo era al otro lado de la cordillera, que es de Pifo, ¿sí? Y en el trayecto intermedio habían algunos sectores, algunos lugares que hoy son poblaciones como Baeza, como Cosanga, ¿sí? Como Cotundo, que eran los tambos donde la gente paraba a descansar. Muy bien, sigan más. Entonces, los misioneros penetraron, ingresaron, buscaron un acercamiento con la población local. Muchas de los misioneros eran de distintas, eran jesuitas, eran dominicos, eran franciscanos, eran de diferentes
de diferentes grupos religiosos, ¿sí? De diferentes órdenes religiosas que generaron esta penetración hacia la Amazonía. Varias historias, varias leyendas, incluso alrededor de eso, la del padre Ferrer, que fue muerto cruzando uno de los puentes ahí en el río, me parece que es en el sector de Lumbaki, por parte de pobladores locales, muy cercanos a los Cofán o los Ahí, ¿sí? Que fueron los que, en un rechazo a la penetración de exploradores de oro, generaron esta muerte en el sacerdote. Bien, paralelo a eso también y al avance de las misiones de las órdenes religiosas al interior del territorio de la Amazonía, también se dieron rebeliones. ¿Por qué? Porque iban de la mano el ingreso misionero con el ingreso también de otros exploradores en búsqueda de cubrir ese afán y ese anhelo de recursos. Es decir, desde el inicio, desde el origen, la Amazonía ha sido vista como un territorio lleno de riquezas, lleno de recursos, y la acción de relación desde el inicio ha sido una relación de extracción, extractiva, ¿sí? Territorios al inicio, ampliación de los territorios de las coronas, en este momento es una vinculación mucho a la extracción de recursos, ya vamos a ver más adelante. Y eso también, el ingreso de las diferentes misiones, órdenes religiosas hacia el interior para continuar con la extensión de la religión. ¿Sí? Paralelo a estas rebeliones o a continuación de estas rebeliones hubo muchos eventos en los cuales el ejército de la corona tomó acciones represivas contra los rebelados, ¿sí? Contra esas rebeliones, con unos ataques que generaron muchas muertes, no solamente en las poblaciones que se rebelaban, sino en general en todo el entorno donde se producían estas, para sofocar, para apaciguar y sobre todo para demostrar poder. ¿Sí? Bien, seguimos con lo que denomino o establezco y le analizo un tercer momento. Este ya es una presencia de actores que buscaron establecer patrones de extracción, patrones de apropiación de recursos naturales. Establecieron haciendas, varias haciendas que tenían como finalidad el obtener otro recurso preciado y que por muchos años, hasta básicamente mediados del siglo anterior, tuvo mucho auge aquí en la Amazonía, que era el caucho, ¿sí? Era un recurso que se utilizaba tanto para lo que era la construcción, para el transporte también y para el desarrollo tecnológico de la época, ¿sí? Todos los buques y barcos del tráfico, el comercio, requería del caucho para poder impermeabilizar las cubiertas y el barco en sí, la construcción de transporte, y este recurso era muy, muy preciado. Otros eran las pieles, la extracción de pieles, también plantas de distinto tipo, entre medicinales, pero sobre todo para la alimentación, como la canela, pimientas y otros recursos más, ispingo y otros. Y todo este proceso de penetración, de apropiación de recursos, se daba en algo que se denomina, o que hoy conocemos como territorios indígenas, pero que en ese momento era visto como un territorio totalmente sin pobladores, no se reconocía la población local, ¿sí? Se reconocía que existían recursos, que existían árboles, que existían animales salvajes, que era una zona peligrosa, pero no se reconocía la presencia de pobladores locales. Bien, estos procesos se dieron con el apoyo de los estados, con el apoyo de los gobiernos, y fueron impulsados incluso por parte de estos. No tuvieron restricciones o regulaciones, eran simplemente dinámicas que pesaban y que se ejecutaban aquí en la Amazonía. Bien, el cuarto momento ya es con la presencia incipiente del Estado. Hablemos desde 1830, que es cuando empieza a consolidarse el Estado ecuatoriano, la República, ¿sí? Y de igual manera se sigue manteniendo esa limitada visión de no reconocimiento de la población local, pero sí reconocimiento de la existencia de recursos. Y cuando no hay recursos, es un territorio que en realidad es un lastre, que es una carga para el Estado, y se busca
el que sea alejado del Estado, digamos, de alguna manera, ¿sí? Tanto así que en un momento uno de los gobiernos lo que trató es de canjear la deuda inglesa, ¿sí? Es decir, entregando territorios en la Amazonía norte del país a Inglaterra para que a cambio de esa deuda tuvieran acceso a ese territorio. ¿Por qué? Porque no existía nada. Sí, como les mencionaba, era como un lastre, era visto ese territorio y la Amazonía como un lastre, como un terreno baldío, sin habitantes. ¿Por qué? Porque no se reconocía esa población local. Con el descubrimiento del petróleo en este territorio cambia la visión. Qué bueno que no entregamos a Inglaterra, ¿sí? Entonces se abre el interés del Estado por la explotación de este recurso. Se abre el interés, ¿por qué? Porque iba a existir ingresos económicos fruto de esta actividad y porque era necesario también en el marco de unos estados capitalistas emergentes. El Estado todavía no estaba consolidado, estaba diversificado entre lo que es la producción agrícola, cacao, café, otros productos más, pero no era un Estado que se va consolidando en una economía fuerte que le permita justamente surgir y mantener relaciones de comercio y relaciones fuertes con el exterior. Bien, entonces, con esta introducción, ¿por qué hago un poco énfasis en esta introducción? Porque esta visión es persistente, ¿sí? El territorio amazónico como territorio baldío, territorio solamente de recursos, no con pobladores locales. Esa visión persiste hasta hace pocos años atrás y se manifiesta en diferentes hechos y acciones, principalmente relacionados con políticas públicas. ¿Ok? Bien. Amazonía ecuatoriana, 6 provincias, ¿cierto? De norte a sur, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe. Once nacionalidades en la Amazonía: Siecopay, Siona, Aicofán, Quichua, Guaorani, Zápara, Quiju, Andua, Achuar, perdón, ahí hay un error de tipeo, Shuar, Xiviar y al menos 2 pueblos en aislamiento, ¿sí? Unos con filiación lingüística y cultural guaorani, guaoterero, y otros posiblemente con filiación cultural zápara. Bien, y este es el otro elemento que es importante considerar, que es los recursos que existen en la Amazonía. Tanto bloques petroleros como también proyectos mineros que se encuentran centrados en este espacio amazónico. Bien, con esto un poco una visión un poco amplia, pero también con un detalle y unos elementos incorporados de contexto, vamos a analizar cuál ha sido y cuál fue, sobre todo, el proceso de contacto de un pueblo amazónico, de una nacionalidad, hoy nacionalidad amazónica, que es la nacionalidad guaorani, ¿sí? Entonces, me permiten solamente coloco la puntualización de la presentación. Bien, entonces nos saltamos de la última diapositiva, cierto, donde estaba mencionando el interés extractivo, el interés de las actividades extractivas y de un Estado que busca esos recursos por una necesidad de sustento económico, y nos pasamos o nos bajamos de ese entorno, de ese contexto económico, político y social del país hacia lo que es este punto amazónico ubicado entre los ríos Napo y Curaray. Napo, nos ubicamos, ¿dónde está el río Napo? ¿Dónde es el río Napo? Acá cerca, cierto, pasa muy cerca. Tenemos acá Misaguayí, que está en las orillas, y ese río Napo es la cabecera, llamémoslo de alguna manera, ¿ok? Esa era la frontera norte de este grupo de familias
que hasta ese momento, los años 50 del año anterior, vivían en aislamiento, y que son los Guaraní. Y como límite sur tenían el río Curaray, ¿ya? Que está en la provincia de Pastaza, es decir, ocupaban una gran área en la cual tenían dinámicas de movilidad, dinámicas territoriales muy particulares que les voy a detallar a continuación. Esta nacionalidad, este pueblo guaraní, estos grupos familiares, en ese momento, como les mencionaba, vivían en aislamiento, es decir, era un grupo que tenía un orden social interno, una forma de vida tradicional que era de cacería y de recolección principalmente, y que mantenía relaciones internas entre diferentes grupos o clanes, llamémoslo de alguna manera, con un nivel de conflicto entre sí y de alianza entre sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se identifica o cómo el Estado llega a identificar estos grupos? Justamente porque el momento de la penetración de las actividades extractivas, el momento de la penetración a partir de la exploración que tenían varias empresas petroleras, empiezan a tener conflicto con grupos que no les permitían pasar o avanzar dentro de la exploración y que generaban algo que era un problema para las empresas, que era ataques que muchas veces ocasionaban muertes en lo que es los trabajadores petroleros. Entonces, desde ese momento y dada la fiereza de esos ataques, dada la ferocidad por la defensa de ese territorio de parte de estos pueblos, se empieza a encasillar o denominar a estos grupos como aucas, ¿sí? Como esos grupos salvajes que atacan y matan a quien invade y penetra en su territorio. Estos grupos, o varios de estos grupos, eran justamente los Guaraní. ¿Por qué se identifica que estos grupos buscaban el aislamiento? Porque no buscaban acceder a los recursos o a los elementos externos a partir de una relación de comercio o de intercambio, ¿sí? Te doy una olla, tú me das yuca, o me dejas de entrar en tu territorio, yo te ayudo, te entrego estos elementos, estos materiales, sino que ellos más bien lo único que hacían, o lo que hacían, la dinámica que hacían, era generar ataques y replegarse, ¿sí? Ocultarse nuevamente en la selva, y de esa manera no existía esta posibilidad de generar una relación de intercambio. Bien, más o menos ya en los años 50, cuando no existía la manera de penetrar en este territorio, una de las estrategias que buscó el Estado, y a partir de un acercamiento de una entidad norteamericana que era el Instituto Lingüístico de Verano, se llega a hacer una alianza con el Estado para buscar la pacificación de este grupo, de manera de poder ingresar en ese territorio y generar la actividad que tanto era interesada para el Estado como para las empresas, que era la actividad extractiva. Dentro de ese proceso de contacto hay varios grupos que no aceptan ese contacto y se repliegan en la selva y se mantienen hasta la actualidad en una situación, una condición de aislamiento. Bien, entonces aquí tenemos ubicado el río Napo. Espérate, ha sido tener la plaza. Ahí está. O sea, aquí sí apunta, pero acá no sé qué pasa. Bueno, no es ningún problema. Río Napo, ¿cierto? La cabecera del río Napo, por aquí en la cercanía está Tenarchidona, ¿ok? Por aquí está el Coca, sí, por acá tenemos Nuevo Rocafuerte, acá, Nuevo Rocafuerte, y en la parte sur tenemos el río Curaray, aquí tenemos San José del Curaray, por aquí debe estar Lorocachi, Pavacachi, y en fin, ¿sí? Y esta zona de acá, que es la cabecera del río Curaray, la cabecera del río Toñampari, ¿sí? Que es donde, a partir de una estrategia del Instituto Lingüístico de Verano, se concentra toda aquella población que sí acepta, población guaraní que sí acepta el contacto. A este territorio de aquí se le conoce como el protectorado guaraní, ¿sí? Que estaba regido o regentado por lo que es la misión evangélica del ILB.
Si existe alguna pregunta, alguna inquietud, con muchísimo gusto, por favor, me la hacen conocer levantando la mano o mencionándome ahí. Tengo una pregunta, ¿ok? Sin problema. Bien, entonces, ¿cuál fue la estrategia que utilizó el Instituto Lingüístico de Verano? ¿Alguien conoce algo de la historia de los Guaraní, de la Amazonía? Bueno, les cuento, justamente ese es el objetivo de la charla. La estrategia que utilizó el Instituto Lingüístico de Verano, como su nombre lo indica, es primero conocer la lengua para lograr una comunicación con ese grupo que no quería el contacto, ¿sí? Para ello, varios misioneros lingüistas vinieron al país, buscaron en diferentes haciendas gente que tal vez haya escapado de los guaraní o que haya sido capturado por los quichos y que sea guaraní y que les permitiera conocer esa lengua, aprender esa lengua y tener un instrumento para comunicarse con estos grupos, ¿sí? Así se encontraron 3 mujeres, ¿sí? Fueron tan persistentes los evangélicos que encontraron 3 mujeres. Entre ellas, una mujer que de nombre muy conocido, Dayuma, exactamente, Dayuma, la otra mujer es Mincaye. Entonces, de ellas aprenden el guao terero, ¿sí? Logran aprender la lengua y a continuación a estas mujeres las integran dentro de un proceso de contacto en el cual se utilizan varios recursos. Para ustedes les va a parecer algunos muy exóticos, muy novedosos, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de colocar parlantes, altoparlantes en avionetas y en guao terero invitarles a los pobladores guaraní que eran sobrevolados, sí, las casas que eran sobrevolados, les invitaban a subir por el río, por diferentes ríos hacia la cabecera de esos ríos donde iban a estar concentrados o estaba formándose un poblado que era Tigüeno, ¿ok? Entonces se les invitaba a subir por ese río. Muchos pobladores guaraní, muchos de estos clanes, muchos de estos grupos familiares lo hicieron de esa manera. En otras ocasiones también habían helicópteros que un día salían desde alguna parte de Shell o zonas cercanas, se asentaban donde estaban las casas o los oncos, o sí, las casas tradicionales guaraní. Bajaba ahí un misionero o alguna de estas mujeres y les invitaba, ¿sí?, a subir al helicóptero para ser trasladados a este otro lugar, a este Tigüeno que les mencionaba, y subían y eran transportados. Ahora, hubo muchos casos en que personas que salieron a cazar, salieron a pescar, salieron a la chacra, no se subieron a los helicópteros y se quedaron en esas casas. Varios de ellos sí subieron, como dicen los guaraní, selva a selva, ¿ya? Es decir, caminando por la selva hasta llegar al poblado. Varios llegaron, otros no llegaron. Sí, yo he podido hacer un trabajo de investigación hacia muchos ancianos y hacia muchos pobladores guaraní, preguntándoles cómo fue esa movilidad, ese proceso de traslado, y me decían que en muchos casos su familia no supieron más. Dicen que incluso, me contaba un guaraní anciano, me decía que un tío de él había subido al helicóptero, ¿sí? Y él esperaba encontrarlo allá en este poblado. Sin embargo, cuando él fue caminando y llegó a ese poblado, nunca se encontró con el tío, ¿sí? Entonces, sí, él siempre tenía esa inquietud de qué pudo haberle pasado. Ahora, la forma tradicional de vida guaraní era el vivir en grandes casas. Ya les voy a indicar algunos gráficos de cómo eran esas casas. Son casas básicamente triangulares formadas por hojas. Cuéntame, por favor. La lógica es que no pueden perderse por hacerlo. A ver,
Te voy a contar algunos elementos más para poder sacar algunas conclusiones que me parecen importantes. Ahora, esa lógica que tú mencionas de exterminio, pues estaba implícita al buscar eliminar la cultura también, ¿no? Sí, el momento que tú quitas la cultura a una población, impones otra cultura, estás generando un proceso de exterminio también, ¿sí? Cultural, de exterminio cultural. Entonces, les comento cómo eran las dinámicas y la forma de vida tradicional. Es una sociedad amazónica formada por varios nanícabos o grupos familiares. Nanícabo es un grupo familiar. Estos grupos familiares no es del tradicional nuestro, sí, papá, mamá, hijos y para más abuelitos, sino era un grupo familiar ampliado, es decir, con los tíos, con los primos, con las esposas de los hermanos mayores, con sus hijos, en fin. Eso conformaba un nanícabo, con una población aproximadamente entre 40 y 60 individuos, ¿sí? De diferentes edades. Estas casas eran casas grandes, aproximadamente 15 metros de largo, digamos, unos 8 metros de ancho, y ahí al interior existían varios fogones. En cada fogón hacía su vida familiar el núcleo familiar, es decir, ahí sí, papá, mamá, hijos, o papá, mamá y la abuelita que era viuda, ¿sí? O el abuelito que era viudo también. Entonces eran grupos pequeños, grupos familiares pequeños. Núcleos familiares, perdón, dentro de esta gran casa que conformaban esta familia ampliada o nanícabo. Bien, ahora, forma de vida tradicional también tiene relación con el uso de los recursos. Son sociedades, o los guaraní eran una sociedad principalmente cazadora y recolectora. ¿Ok? Es decir, no había esta actividad agrícola, incluso de autosubsistencia, que sería una pequeña chacra con las yucas, con la papachina o con algunas otras plantas adicionales, sino más bien la forma tradicional guaraní ha sido la cacería y la recolección. Partiendo de que, basándome mucho en la bibliografía de Laura Rival, una investigadora, antropóloga e investigadora de los guaraní, ella plantea la selva como un espacio doméstico. Es decir, no un espacio silvestre, no un espacio salvaje, no un espacio desconocido, sino un espacio familiar, un espacio conocido, un espacio de uso constante y frecuente, y sobre todo un espacio donde están los recursos que proveen la vida. Y a partir de otra interpretación de investigaciones y de historias de vida también, conozco que existían pequeños o algunos lugares donde se dejaba sembrada yuca, ¿sí? Para que en un momento de huida o en un momento de necesidad poder acudir a esos lugares y obtener el recurso de la yuca. Entonces partamos, una selva diversa, abundante, el Yasuní, con muchos recursos de cacería, ¿sí? Y muchos recursos también de recolección. Tenemos la chonta, tenemos muchos árboles frutales, tenemos muchas plantas. Ahí yo utilizo estudios de etnobotánicos que hicieron su investigación más o menos en los años 70, 80 con los guaraní e identifican un conocimiento muy amplio, muy amplio de lo que es los recursos del bosque. Es decir, si en una hectárea hay 300 especies diferentes de flora, los guaraní manejaban al menos un 80%, daban un uso a un 80% de esos recursos, ¿sí? Entonces, ahí nosotros encontramos un conocimiento muy profundo de la selva y eso está sostenido o se sostiene en el hecho de que esa selva era un espacio doméstico, ¿sí? Esa selva era un espacio doméstico porque sé qué plantas hay, sé en qué utilizar diversas plantas, entonces es un espacio muy cercano, muy propio para los guaraní. Entonces, en esta reducción que hace el Instituto Lingüístico de Verano de los diferentes nanícabos, de los diferentes grupos familiares, que los motiva a trasladarse hasta esta zona alta del Curaray, lo que se produce es un rompimiento de esas prácticas tradicionales y de esa forma de vida tradicional. Primero, el uso de los recursos naturales. Este uso es fácil cuando tienes sus pequeños grupos familiares viviendo en un territorio, ¿sí? Puedes acceder a la flora, a la fauna, la cacería, la recolección sin mayor problema. Pero cuando pasas de ser 40 a ser 100
y empieza un conflicto. Y más que eso, empieza a limitarse el acceso a esos recursos. Ahora, otra de las dinámicas que nos permite ver que la cultura es justamente una expresión de las manifestaciones humanas en una relación histórica, en una relación con el ambiente y una relación con su entorno social, que permite unos diferentes procesos que garantizan una forma de vida adecuada y una seguridad sobre esa supervivencia y subsistencia de las poblaciones. Encontramos que a la par de que hay un uso de esos recursos naturales con un conocimiento ancestral sobre ellos, también existen unas dinámicas de movilidad que garantizan que no exista una reducción del acceso a esos recursos. Entonces, si tú tienes unos patrones de movilidad por un territorio, tú vas a tener un territorio tan amplio del cual extraer esos recursos que no llegan a agotarse, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando concentras a la población en un solo lugar? Limitas esas dinámicas de movilidad también y limitas el acceso a esos recursos. Tanto así que en un momento el Instituto Lingüístico Verano, los misioneros evangélicos tienen la necesidad de entregar la alimentación a los pobladores guaraní. Es decir, yuca, papachina, atunes, enlatados, fideo, arroz y demás, para garantizar la alimentación de esa población que fue movida de todo este territorio amplio y concentrada en ese pequeño territorio. Ahora, la población aproximada, se estima aproximadamente de entre 300 a 500 individuos dispersos por este gran territorio. Esto te da una población, una densidad poblacional muy baja, ¿sí? En más de 3 millones de hectáreas. Entonces, se genera una serie de conflictos aquí. Aparte de las limitaciones en la seguridad y soberanía alimentaria, también se dan la presencia de enfermedades que empiezan a diezmar a la población. Y ahí vamos a lo que a tu inquietud, ¿sí? Fue un proceso de exterminio tal vez, o por esta movilidad, esta concentración de una población que era muy dispersa en un territorio y una población que no tenía contacto con el exterior. Enfermedades como la gripe llegaron a diezmar a la población. Hubo una serie de enfermedades más que afectaron, como la poliomielitis y otras, que generaron impactos muy fuertes dentro de lo que fue la población guaraní, que fue trasladada y concentrada en este territorio del antiguo protectorado guaraní. Bien, entonces, ese proceso de contacto, sí, ese proceso de contacto tenía una base, sí, o se motivó por una situación que ya les había comentado. ¿Cuál era? ¿Por qué se generó el contacto de los guaraní? ¿Por qué se dio ese contacto de los guaraní? Por intereses sobre el territorio, ¿sí? Un territorio que es rico en petróleo, un territorio que tiene muchos recursos, pero el principal recurso es el recurso petrolero, que a la final viene a garantizar la economía del Estado. Entonces, empieza una penetración de norte a sur hacia el interior del territorio, la década de los 60, 70, 80, donde se consolida la explotación petrolera. ¿En dónde? En la región del Yasuní, ¿sí? Justamente en el corazón del Yasuní. Consideremos que el Yasuní es todo lo que está entre el Napo y el Curaray, ¿sí? Esa es la región del Yasuní. Entonces empieza a generarse la explotación petrolera justamente en el corazón del Yasuní, con las consiguientes afectaciones tanto a la biodiversidad, pero sobre todo a la cultura. Bien. Eso década del 70 y 80. A continuación tenemos un nuevo proceso que es con una nueva ronda petrolera que concesiona un bloque, ¿sí? Que es el bloque 16, que es el bloque que está siendo explotado actualmente por Repsol y YPF. Ahora, esa parte, en el año 78, es lo que se establece el Parque Nacional Yasuní. Es decir, desde el año 78 está vedada toda actividad extractiva al interior de ese territorio porque era Parque Nacional Yasuní, Parque Nacional, ¿ok? Entonces, se encuentra que en esta parte de acá también hay petróleo y se busca la manera de extraerlo.
Eso deba a que en el año 92, a partir de una decisión del gobierno de Rodrigo Borja, se diga, a ver, no podemos explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuní. ¿Cómo podemos explotar el petróleo en ese lugar? Entonces, entreguemos el territorio a los guaraní. ¿Sí? Si bien es un derecho, es derecho ancestral sobre ese territorio, pero se entrega el territorio a los guaraní y ese momento queda abierta la posibilidad de extractiva. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Bloque 16. ¿Sí? Repsol YPF en el corazón del Yasuní. Ya les voy a indicar unos mapas donde nos vamos a referir de mejor manera y de una manera más gráfica. Pero lo que quería es ir avanzando de a poco. Esta era la distribución de los clanes tradicionales guaraní. Eran 4 nanícabos grandes. Guiquitairi, que es donde se concentra la población, que es la cabecera del protectorado. Nihuairi Pillemoiri, en este sector de acá. Huepeiri, en este sector de acá. Baiguairi, en este sector de acá. No pongo óvalos, porque aquí dibujar un óvalo es un problema o un riesgo de que te muevan los óvalos, ¿sí? Entonces lo dejo abierto porque en realidad es un territorio de interacción, no es un territorio que puede estar limitado o delimitado por ningún polígono, ¿sí? Sino es un territorio de interacción. Aquí tenía interacción los diferentes grupos. Interacción positiva, que es cuando hay relaciones, ¿sí? Cásate con mi hermana o cásate con una mujer de mi grupo, ¿ya? Y establecemos alianzas. O cuando esto no es posible, se genera una ruptura en una posible relación, lo que genera un conflicto o guerra, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo les mencionaba que existían incluso conflictos entre los diferentes grupos y también alianzas entre los diferentes grupos. Dayuma, Mincaye y las otras mujeres guaraní que salieron justamente por estos conflictos que existían entre los grupos, huyendo de esos conflictos. Bien, esta es una ruta que yo establezco a partir de una historia de vida a un poblador anciano guaraní, del grupo de Nihuairi. Entonces, su zona de vida, la zona donde él vivía originalmente era este territorio de aquí, ¿sí? Este territorio de aquí en los 60. El contacto le llevó a él acá, a Tihuano, ¿sí? En este lugar estuvo en los años 70. Hay toda esta serie de conflictos, problemas que hubo en el antiguo protectorado, muertes, enfermedades. Entonces la gente dice, no me quedo, yo me regreso a otro lugar. Entonces se trasladan y empieza a habitar este lugar de acá en los 80. Pasa acá a la zona de Quehueriono, el río Shiripuno Alto, en los 80, en los 90 baja nuevamente acá, en el 2000 se establece en un territorio que era un territorio tradicional, su territorio tradicional, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica que se da ya al retorno, una vez que hay tanta conflictividad en el antiguo protectorado y en los años 80 empieza a repoblarse las zonas y los territorios ancestrales. ¿Qué se encuentran en ese territorio cuando ellos regresan? ¿Qué se encuentran? ¿Qué creen que se encuentran? ¿Au? ¿Se encuentran a población colona? ¿Se encuentran con empresas petroleras, bloques petroleras, pozos petroleros? ¿Sí? Y se encuentran también, tú mencionas bien, otras nacionalidades, entre ellas los Shuar, los Shiviar y otras más. ¿Qué hacían los Shuar ahí arriba cuando los Shuar son de Morona y de Zamora? Cuéntame. ¿El Estado no les había? Ya, no es el Estado el que les moviliza. Sí, les moviliza una iniciativa, de CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, que buscaba garantizar la seguridad de los trabajadores petroleros frente a diferentes ataques de varias familias que todavía permanecieron en aislamiento y que no permitían el trabajo al sur del río Tibacuno, ¿sí? Al sur de este río. No permitían trabajar porque les atacaban, les mataban a los trabajadores petroleros. Entonces, uno de los funcionarios de CEPE, ¿sí? Genera un proyecto. Y ese proyecto era traer Shuar, traer Shiviar y otros y quichuas también, y empezar a formar como un cordón de población armada,
que iba apoyando al trabajo de penetración petrolera hacia el sur del río Tibacuno, ¿sí? Entonces, esa gente en su momento, una vez que se termina este proyecto, se queda habitando en ese lugar y luego, claro, hay los conflictos interétnicos entre los guaraní que retornan a su territorio tradicional y estos pobladores Shuar, Xiviar, Quichuas, que fueron trasladados a partir de este proyecto muy agresivo que tuvo CEPE en esos años y que hasta la actualidad persiste en ese territorio. ¿Estamos? Sí, cuéntame. Cuando deciden movilizarse al protectorado, lo hacen voluntariamente. Entonces, porque se van al punto, ¿no? Se van voluntariamente, se dirigen, se quedan en el protectorado. Pero la pregunta es por qué se quedan. O sea, tal vez por, no sé, yo vivo en otro lugar, pero me regreso a mi casa, por mi hogar. Pero ¿cómo logran que se queden? Pero ¿cómo logran los evangélicos concentrarse en la gente y convencerles para que se queden y no vuelvan? Ya, a ver, el proceso de traslado no demoró 6 meses o un año, duró varios años, ¿sí? Hasta que se logre concentrar la mayor parte de la población. El proceso de traslado que ellos denominan selva, es decir, cuando ellos iban caminando, porque les dijeron suban por el río tal, no es de 1 mes, 2 meses, también les tardó varios años. Por eso es que varias de las personas que fueron trasladados en helicóptero, por ejemplo, fueron dejados ahí en el protectorado, su familia vino caminando y al final no lo encontró, posiblemente pudo haber muerto por alguna de las enfermedades que contraían ahí en el protectorado y como era tanto tiempo el espacio en el cual duraba este traslado, no tuvieron noticias más de esos pobladores, ¿sí? Entonces ahí está una de las respuestas. Ahora el otro, ¿por qué se quedaban? El manejo que se hacía del orden social llevaba a imponer ciertas normas, ciertas reglas. Entonces tú ya llegaste ahí o el grupo llegaba ahí, se le asignaba a un lugar donde vivir y se le daba las facilidades para que pueda vivir, ¿sí? Habían varias reglas, por ejemplo, y ahí es el rompimiento con la cultura. Se les prohibió cantar porque en los cantos los pueblos amazónicos transmiten la cultura, transmiten los valores, porque esos cantos son homenajes a los antepasados, son homenajes a los mejores cazadores, narran cómo hay que sembrar la yuca, narran cómo es de las historias de los ancestros y cuentan muchos detalles que son conocidos y son reproducidos a futuro por cada uno de los pobladores amazónicos, pero ahí en el protectorado estaba prohibido, sí, los cantos. Tenía que tener una sola esposa, entonces la poligamia se terminó, ¿sí? Era prohibido también matar, es decir, la venganza, la guerra, la muerte, que era parte del continuum, épocas de paz y épocas de guerra entre los guautereros, entre los guaraní, es roto también. Las formas de relacionamiento interno, sí, de intercambio, establecimiento de alianzas matrimoniales, el parentesco simbólico y ritual que también existía, es roto con diferentes imposiciones desde los evangélicos. A pesar de eso, se logra concentrar ahí la población justamente, ¿por qué? Porque les daban acceso a recursos que les permitían subsistir y mantener a la familia, las diferentes familias. Entonces, de un traslado de varios años, llegar a un lugar y enseguida regresarse es en realidad un problema. Sobre todo porque para ese traslado es un traslado que dura algún tiempo en la planificación, porque tú tienes que generar, ¿sí?, una línea de movimiento asegurando diferentes recursos. Por ejemplo, yuca, por ejemplo, otro tipo de plantas que serán en el momento del traslado utilizados por el grupo familiar, ¿sí? Por eso te decía que dura varios meses, incluso llegará a algunos años ese traslado o llegó a algunos años. Bien, entonces avanzo un poco, igual todas las preguntas bienvenidas y si es que queda alguna duda, vamos a seguirlas respondiendo conforme va pasando la presentación.
Bien, entonces, a pesar de que fueron concentrados aquí en el antiguo protectorado, varios nanícabos, entre ellos los Guiquitairi y Baihuayri, hay otros grupos que igual permanecen sin contacto y permanecen en aislamiento. Esto de década de 60, 70, ¿sí? Varios nanícabos, Niguayri y Pillemoiri, que quedaron en aislamiento, ya para los 70, 80 son contactados o entran en contacto con misioneros capuchinos, de la mano de varios misioneros, entre ellos Alejandro Lavaca. Varios nanícabo Huepeiri, el grupo de Inigua, entraron en contacto igual con misioneros capuchinos en la década de 70-80. Estos son narrados por Lavaca, Alejandro Lavaca, en su libro Crónicas Guaorani. Ahí él narra cómo fue este proceso de contacto con los grupos de Niguayri y Huepeiri, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de ese contacto de Lavaca, varios grupos permanecen en aislamiento. Uno de ellos es el grupo de Taga, ¿sí? O los Tagaeri, ¿bien? Que se repliegan a partir de varios conflictos y se concentran en esta zona entre el río Shiripuno y el río Curaray, ¿sí? Este grupo de acá, el más al este, que es del grupo Baihuayri, que abarca todo este territorio de acá, ¿sí? El grupo de Kemperi entra en contacto ya para la década, inicio de la década de los 80 y mediados, a través de varias actividades turísticas que son impulsadas por Caento Sevilla, que es hijo de una mujer guarani famosa. ¿Cuál? Ya dijeron. Dayuma, exactamente, ¿sí? Entonces, esa es un poco la dinámica que se da a continuación, años 70-80, ¿cierto? Ya. Ya más en la actualidad, a partir de finales del año 90, finales del año 90 es lo que se tiene información de otro grupo, del cual ustedes han de haber escuchado, que son los Taromenane, ¿sí? Es un grupo igual con filiación lingüística y cultural guarani. ¿Por qué? Porque hablan el guaoterero, se entienden entre ellos, hay unas dinámicas de comunicación. Ha habido varios episodios en los que han podido intercambiar conversaciones entre estos grupos Taromenane con guaranis ya contactados. En algunos poblados, por ejemplo, Tigüino, Bataboro, Ñoneno, Armadillo o Dicapari, Dicaro y Arentaro también. ¿Ok? Entonces, tenemos ese otro grupo que entra en la escena y un poco nos permite tener una amplitud de información sobre este territorio, ¿sí? Un territorio de un antiguo protectorado, un territorio de actividades petroleras. Con el avance de las actividades petroleras, también la ampliación de la frontera de colonización, el asentamiento de varios poblados al filo de vía para trabajar y para prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera, la actividad turística también que empieza ya a identificarse en los años 80, 90 y hasta la actualidad, y diferentes otras situaciones que nos llevan a ver a este territorio con una diversidad de actores, Otros actores más son ONGs, otros actores más son empresas turísticas, otros actores más son los otros grupos étnicos que empiezan a asentarse también en la zona, como quichuas, shuar y otros grupos más. ¿Ok? Ya estamos en este. Entonces, un poquito para detallarles mejor cómo se hace el repliegue y la concentración o la identificación de este grupo Tagaeri entre los años 80 y 90 en este territorio. Los indicios están en todo un repliegue que ellos este grupo familiar empieza a tener hacia el sur por la presión petrolera. Entonces, en el 71 hay un evento de muerte, que es un ataque que sufren trabajadores petroleros, del cual un cocinero de la empresa petrolera, de prestadores de servicios petroleros Western, tiene en el río Tiputini. A continuación, en el 77, 3 trabajadores petroleros también en el río Tibacuno son muertos con lanzas por guarani en aislamiento del grupo de Tague. Entonces,
Entonces vamos viendo cómo va penetrando y cómo hay conflictos y sigue bajando, ¿no? Sigue trasladándose. Aquí es lo que define un poco un stop en las actividades extractivas y es la muerte de Alejandro Lavaca, ¿sí? En manos de los Tagaeri cuando él intentaba un contacto, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que hace? Consolida una zona, llamémosla de protección, pero más de protección de los Tagaeri, era una zona de protección de los petroleros o de los actores externos a los Guarani. ¿Por qué? Porque si entraba ahí te mataban, entonces no entres, ¿sí? Es un poco la visión. Entonces, protégete, no entres. Algo parecido. Se denominó por muchos años como zona roja. Aquí un poco más del detalle que les comentaba en la tradición guaraní, en la forma tradicional guaraní de lo que es las épocas de paz y lo que es las épocas de guerra. El Quehuencode es un pequeño huerto que tienen los guaraní cerca del onco, cerca de la casa, y en el cual tienen ellos yuca, tienen papa china, tienen otros productos que lo utilizan dentro de la dieta básica. Entonces, en época de paz, tú puedes tener una pequeña chacra cerca de tu casa. Tienes alianzas matrimoniales porque hay muchos recursos, hay una abundancia de recursos y sobre todo hay unas condiciones que te permiten el compartir y el interrelacionarte con otros grupos, establecer alianzas matrimoniales que en su momento van a ser unas alianzas que te permitan a ti la guerra también. Hay acciones de cacería y recolección y una movilidad tradicional, ¿sí? Y en épocas de guerra, en cambio, ya tenemos los cultivos de yuca dispersos. ¿Se acuerdan que les había dicho? Tener sembríos ahí dispersos por la selva para que el momento de la huida pueda hacer uso de esos mientras voy a otro territorio a asentarme, ¿sí? Las alianzas matrimoniales, es decir, si tú que eres de un grupo, de una casa, de un onco tradicional guaraní, de un anícabo, tu esposa venía de otro onco, tú podías ir a ese otro onco, a esa otra casa y pedir el apoyo para un ataque, para una guerra, para un conflicto. Entonces, la alianza matrimonial del tiempo de paz se efectiviza para la guerra, ¿sí? Se hace efectiva porque tienes tu aliado, tienes el otro grupo que te va a ayudar en esa actividad. Tienes igual la práctica de la cacería y recolección y tienes ya una movilidad estratégica. Es decir, te atacas y ya no te regresa a la casa de la que partiste para el ataque, sino te trasladas a otra para escapar de una posible acción de venganza del otro grupo, de los supervivientes del otro grupo. Bien, este es un tema importante, que es el uso de los recursos de parte de los guaraní. Esto es lo que se rompió con el contacto, con el proceso de contacto. Se rompió todas esas dinámicas de uso de los recursos naturales, porque acuérdense que ya no había la abundancia de recursos, entonces para que no se mueran de hambre o para que no tengan problemas en la supervivencia, el Instituto Lingüístico de Verano entregaba el arroz, el fideo, el atún y diferentes otros recursos más. Entonces se rompió con las dinámicas tradicionales que existían en relación al uso de recursos naturales. La época de Chonta, que es la época de monos gordos. ¿Por qué? Porque hay tanto fruto que los monos tienen mucho para comer y están más gordos, tienen más grasa, ¿sí? Y uno cuando come grasa tiene también más grasa y por tanto tiene mayor capacidad de hacer sus actividades, ¿sí? Tiene más cacería, el fruto también es para alimento y preparación de chicha. Cuando hay mucha chicha, hay mucha posibilidad de intercambio, de hacer actividades festivas, de hacer este espacio donde puedes relacionarte con el otro onco, con el otro grupo familiar, invitarle a esas grandes fiestas y establecer alianzas, ¿sí? No hay eso, se rompe y empiezan conflictos. Eso es lo que pasó en el antiguo protectorado. Época de algodón, mes de noviembre. ¿Para qué nos sirve el algodón? ¿O para qué sirve a una sociedad amazónica el algodón? ¿Qué me cuenta? Exactamente, sí. El algodón es un elemento importante dentro del arma de cacería por excelencia, que es la cerbatana o es la bodoquera, ¿sí? Ese gran tubo
que es construido con una tecnología muy importante para los amazónicos y que permite justamente que por ese tubo se canalicen dardos con un material, con un tipo de veneno que también es una tecnología y un conocimiento ancestral importante. Pero ese dardo, que imagínense que es un pedacito que es una flecha, que es un palito con punta, ¿sí? Soplándole así nomás por la embocadura de la cerbatana no se va a mover a ningún lado. Si es que no tiene un poco de algodón, que es el que captura el aire y permite el impulso de este dardo. Entonces, sin el algodón no hay cacería, sin el algodón no hay recursos, sin el algodón no hay posibilidad de subsistencia. ¿Sí? Y la época importante para ello es el mes de noviembre. Dentro de un estudio que yo había hecho con los Zápara, justamente encuentro una dinámica de comercio alrededor del algodón, que en un momento espero poder difundirla. Y durante todo el año en las zonas de inundación, sobre todo, el Yasuní es una gran zona de humedales, una gran zona que concentra una diversidad ambiental y de ecosistemas, entre ellos los relacionados con zonas de inundación, y la unguragua justamente se asienta y abunda mucho en este lugar. ¿Por qué es importante la unguragua, que es una palma que bota una pepa negra? Porque esta pepa negra es el alimento principal de varios animales, principalmente los ainos, ¿sí? El pecarí de collar y el pecarí de labio blanco. En Guado Terero, amo y ore, ¿ok? Entonces, este fruto, al ser abundante, va a tener una abundancia de animales también, de cerdos salvajes. Y por tanto, va a ser de mucho interés para la cacería también, porque entre un mono pequeñito o un ave, mayor recurso de proteína animal tiene un cerdo silvestre, cerdo salvaje. ¿Ok? Ahí tenemos las fuentes consultadas para establecer este calendario, entre lo cual están antropólogos, están etnobotánicos, etnobiólogos y etnohistoriadores. Muy bien, y para cerrar, porque ya se me cumple el tiempo, tenemos esta tabla, ¿sí? Esta es una tabla que recoge fechas de eventos de muerte, eventos de ataques de grupos familiares en aislamiento en la región del Yasuní. Entonces, desde el 71, que yo les había indicado, que es el primer evento en el cual empieza el repliegue de este grupo Tagaeri hacia el sur, ¿sí? Tenemos en el año 2002, cuando 2 ancianos quichuas son lanceados mientras recogían huevos de charapa. Inicialmente se pensó que pudieron haber sido tagaeris, ¿ya? Pero el momento en que existe una evidencia física y material de esas muertes, que son las lanzas, se encuentra de que no eran lanzas guaraní. Las tradicionales guaraní, que son más pequeñas, menos voluminosas, sí tienen un labrado especial en la punta, sí que son unas sangraderas especiales. En estas se encuentra mucha más contundencia, se encuentra mucha más decoración y se encuentran elementos que justamente no te permiten sobrevivir a un ataque de estas lanzas. Entre los guaraní, en cambio, sí se conocía, ¿sí?, de ataques con lanzas, de los cuales muchos de ellos se retiraban la lanza y sobrevivían. Con estas otro tipo de lanzas que son mucho más gruesas, mucho más pesadas, mucho más grandes, sobrevivir es realmente muy, muy difícil, ¿sí? Entonces se encuentra esta evidencia en el año 2002 y empieza a identificarse la presencia no solamente de tagaeri, sino de otro grupo, que en este caso son los taromenani. En el año 2002, en marzo, también hay otro evento en el cual resultan muertos 3 trabajadores madereros, ¿sí? ¿Quiénes ocasionaron esa muerte? Familias en aislamiento. Y ahí se repite la historia. Son lanzas contundentes, son lanzas grandes, son lanzas que empiezan a ser denominadas de otro grupo, de este grupo taromenani. Ahora, dentro de lo que es el imaginario, dentro de lo que es el pensamiento guaraní, ellos siempre conocían o siempre identificaban a los taro, ¿sí? A los taro. ¿Quiénes son los taros? Los que viven en el camino, los taromenga, los taromena,
¿sí? Los que viven en el camino. Pero ¿quiénes eran? Eran personas o eran individuos que hablaban igual guaoterero, pero que no tenían una relación de parentesco con el grupo, ¿sí? Por tanto, se sabía que existían, pasaron por ahí, que estuvieron presentes por ahí, pero no tenían una relación que les permita a ellos entablar ya sea un diálogo o entablar algún tipo de relación mucho más constante con ellos. Pero se identificaba que en ciertos espacios territoriales de esta gran región del Yasuní existían estos diferentes grupos familiares taromena, del camino, ¿sí? Y en el año 2003, justamente en el marco de una presión extractiva vinculada sobre todo a la madera, extracción maderera, hay una masacre en el cual existe evidencia de al menos 25 muertos, ¿sí? 25 individuos que son muertos en este ataque encabezado por pobladores guaraní de Tihuino y de Batavoro en el río Cuchillaco, en el río Mencaro, y que es originado por guaraní que mencionaba y con elementos que no son tradicionales, estos no son lanzas con las que mataron, sino armas de fuego. En el año 2005, otro maderero muerto, España. En el año 2006, otro maderero muerto. En el año 2006, igual, otra evidencia de al menos 2 mujeres en aislamiento muertas por madereros y con armas de fuego. Y en el 2008, otro maderero muerto. En el 2009, una familia de colonos muerta en este sector. Entonces nosotros vamos viendo una serie de conflictos que se generan justamente entre pobladores que habitaron ese territorio tradicional, que son familias en aislamiento, cuando encuentran actores externos que llegan a ocupar ese territorio tradicional, que son madereros, una actividad extractiva invasiva, es al interior de la zona intangible, y también colonos, que si bien están fuera de la zona intangible, pero están dentro de la zona o el territorio tradicional de movilidad y uso de estos grupos familiares en aislamiento. ¿Sí? De ahí tenemos otro evento en el 2013, 5 años después de las muertes en Hormiguero Sur, que es 2 ancianos guaraní muertos por aislados y la masacre de al menos 25 individuos de pueblos en aislamiento. Y a continuación, 3 años después, un ataque con lanzas contra un guaraní por parte de grupos en aislamiento. No sé si identifican algo en la primera columna. ¿Logran identificar algo en la primera columna? Es una tabla que pasé hace un momento. Enero, marzo, bien, este es de agosto, pero este es marzo, mayo, junio, ¿sí? ¿Qué época es? Es época de la chonta. ¿Se acuerdan? Ese cuadro que había puesto, ¿sí? Es época de chonta. Es época en la que hay una dinámica mayor de movilidad y una mayor posibilidad de encuentros con actores externos. Y esos encuentros justamente son los que generan muerte, ¿sí? Entonces, aquí se une tanto información histórica como información etnográfica que tiene que ser analizada y cuyos criterios nos van a permitir a nosotros tener una capacidad de interpretación, sobre todo para el aporte a la toma de decisiones políticas que deba tener el Estado como garantista de derechos en un marco de un país plurinacional e intercultural. Entonces, el conocimiento más profundo de la realidad, en este caso amazónica, que ustedes están muy cercanos por su formación en esta universidad, es muy importante porque eso nos permite ampliar nuestro conocimiento en las diferentes carreras de las cuales nosotros formamos parte, pero estamos conviviendo y sobre todo estamos teniendo una interrelación en un espacio dinámico que está compuesto tanto por un ambiente rico y biodiverso, como por un ambiente rico y diverso en cultura, ¿sí? Habíamos visto que hay 11 nacionalidades en la Amazonía. Ustedes pueden convivir con varios compañeros que son de diferentes nacionalidades y pueblos originarios, y esa es justamente la riqueza que deben aprovecharla para que
la formación que ustedes tienen no sea solamente una formación técnica o una formación académica, sino sobre todo humana, en un marco de esa oportunidad que tenemos de poder estar en un ambiente amazónico con una riqueza ambiental y cultural. En ese contexto, les agradezco muchísimo por la atención que han tenido, por las preguntas que también han realizado en esta charla que he sido invitado, y si tienen alguna otra pregunta o algún otro punto que quieran profundizarlo, a continuación les daría la palabra. Por favor. Te doy para que los compañeros puedan escucharte. Bueno, el punto que me interesa no es exactamente con los guaraníes, sino con, digamos, la población más abundante, digamos, en Napo, que serían los quichua y eventualmente los shuar, ¿no? Ahora, quería tu opinión sobre cómo ves tú la perspectiva a mediano plazo sobre la calidad de vida que está teniendo esta población en esa zona de contacto con la civilización occidental. Es decir, la impresión que da es que estas comunidades están siendo prácticamente sacadas de su contexto original mediante las áreas protegidas. 70% de Napo son áreas protegidas. Y al salir de allí se encuentran con la civilización occidental, con la presencia del Estado, la urbanización, la vialidad, la explotación petrolera. Entonces ellos pasan de tener una vida, vamos a decir así, relativamente completa, a tener una vida vamos a decir así, civilizada en el término nuestro, pero se convierten en el grupo humano más débil, en el grupo humano con menos competitividad, en el grupo humano que pasa a ser los más pobres. Entonces, en ese contexto que nosotros hablamos aquí mucho de desarrollo sostenible, ¿qué deberíamos hacer nosotros como universidad, que solo podemos hablar, y cómo podemos influir en el Estado para que a mediano plazo, estoy hablando una década, 2 décadas, sobre todo una vez que termine la era petrolera, que estimamos en 20 años ya no se va a explotar más petróleo aquí porque no va a ser económico, y va a dejar el desastre ambiental, el desastre social y económico? Es decir, ¿cómo pudiéramos nosotros esbozar líneas de acción, líneas de pensamiento hacia el logro, digamos, de fundamentos hacia eso que pudiéramos llamar una mayor calidad de vida para esta población, que está francamente en desventaja, ¿no? Gracias. Muy interesante, sobre todo porque el sentido de la charla era justamente abrir esa serie de inquietudes más allá de un estudio de caso que es del guaraní, y que en realidad nos hace ver la Amazonía y el entorno cercano aquí a Iquiam, que es de la provincia del Napo, y la población quichua, que es la que prevalece aquí en el Napo, como con una particularidad desde el cuestionamiento que tú realizas. A ver, aquí hay algo que es importante tomar en cuenta, ¿sí? El Estado es un Estado que tiene una visión oficial, ¿cierto? El Estado nos impone una unidireccionalidad en las decisiones, en las políticas públicas. Es decir, el Estado genera políticas públicas mestizas, digámoslo de alguna manera, generalizando a toda la población del país, rompiendo los dos principios fundamentales que tiene la Constitución, que es de plurinacionalidad, es decir, varias nacionalidades, e interculturalidad, que es cómo me relaciono entre las diferentes nacionalidades. Ahora, entre las diferentes nacionalidades y también la sociedad blanco-mestiza, ¿cierto? Y la sociedad afroecuatoriana también, ¿sí? Esa es el trabajo fuerte que tiene que hacer el Estado desde políticas públicas interculturales, ¿sí? Es decir, el Estado lo primero que tiene que hacer es romper una visión unicultural, porque el país del Ecuador no es unicultural, no tiene una sola cultura, tiene una diversidad cultural. Y en esa medida
es importante justamente que las discusiones o los planteamientos o las exigencias vengan no solamente desde la diversidad cultural, que serían los pueblos y nacionalidades indígenas, sino también desde la sociedad mestiza en cuanto a la obligatoriedad que tiene el Estado de un trato equitativo e igualitario de esa diversidad presente en el país, ¿sí? Lo has dicho con mucha certeza, el momento en que tú planteas que esa es una solución a mediano plazo, de unos 10 años hacia adelante. Pero el trabajo tenemos que hacerlo empezando por nosotros, ¿sí? Porque si el Estado no nos marca el ritmo o la pauta, nosotros tenemos que hacer esa exigencia hacia el Estado en relación al ejercicio de los derechos. Entonces, mi derecho también es exigir un Estado intercultural, ¿sí? La exigencia de los pueblos y nacionalidades indígenas desde hace varios años, desde que existe esta emergencia del movimiento indígena, que es en el año 92, cuando hay ese gran levantamiento. No dicen, no existimos si no existimos desde el 92, no. Dicen, estamos presentes desde el 92 porque ahí llevamos nuestro pliego de demandas en los cuales exigimos un país multiétnico, ¿sí? Y pluricultural en ese momento, ¿sí? Con una visión multiculturalista. Ahora estamos en un paso siguiente que es plurinacionalidad, es decir, reconocer las nacionalidades, reconocer la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, reconocer los derechos sobre los territorios de los pueblos y nacionalidades, ¿sí? ¿Que están por sobre qué? Por sobre áreas naturales, por sobre bloques petroleros, están por sobre límites provinciales, límites cantonales, límites parroquiales, ¿sí? Entorno definido como urbano-rural, está por sobre eso. Están los derechos ancestrales que están garantizados en la Constitución, ¿sí? Y en tratados y convenios internacionales. Entonces, toda esa serie de exigencias en cuanto a derechos, al ejercicio mismo de los derechos, compete tanto a los pueblos y nacionalidades a través de sus representantes, como también de nosotros, como actores de la sociedad nacional, que creo que ese es el limitante que hemos tenido muchas veces, de decir, el Estado tiene que hacer, o si no, los movimientos sociales exigen, ¿sí? No, nosotros también tenemos que vernos como actores individuales de esa realidad y de esa construcción de ese Estado plurinacional e intercultural, desde mi punto de vista, ¿sí? ¿Hay alguna otra inquietud? Cuéntame. Cuéntanos, mejor dicho. Como investigadores, nosotros tenemos una dilema para trabajar con comunidad indígena. Porque como comentaste tú, ellos tienen rico conocimiento tradicional sobre biodiversidad que tiene aquí Amazonía. Sin embargo, no sé si tengo un poquito de duda que ellos tendrán capacidad política para llegar a un acuerdo, para recibir algún tipo de beneficio según reglamento internacional. Porque hay mucho conflicto entre ellos. Sí. Ahí lo importante es justamente identificar cuáles serían los actores que tienen más interés sobre un determinado tema. Por ejemplo, tú me estás hablando de los conocimientos ancestrales, ¿cierto? Y vinculado mucho, entiendo, con el tema de propiedad intelectual también, ¿sí? A partir de una tecnificación, a partir de un manejo de esos conocimientos, una visión más tecnológica de lo que creo entender de tu pregunta. Nosotros podemos pensar tal vez de que una propuesta así, ¿cómo la hago llegar a una comunidad, a un pueblo, a una nacionalidad? Yo conozco de varias nacionalidades que tienen mucho interés de trabajo en temas de conocimientos ancestrales. Entonces, mi recomendación en este caso sería identificar las diferentes nacionalidades que puedan tener o presentar un interés o que tengan iniciativas cercanas a las propuestas que tú puedes estar teniendo ya en carpeta para poder generar un relacionamiento muy directo, muy transparente con estas organizaciones, con estas nacionalidades para poder canalizar esas propuestas. Por ejemplo, conocimientos ancestrales y propiedad intelectual está trabajando mucho lo que es la organización COFAN, ¿sí? La nacionalidad COFAN, la Noaike.
Entonces, por ahí puedes tener tal vez una línea. Ahora, siempre hay que tener una amplitud para esa relación con las organizaciones. Una amplitud de criterio que nos permita no solamente plantearte un acuerdo o un convenio a partir de un punto muy específico que sea tal vez de tu interés o de interés de tu investigación, sino más bien ampliar un poco y tener un convenio marco o partir de un convenio marco, un convenio grande, un convenio muy general que vaya trabajando sobre diferentes puntos. Eso puede ser tal vez más eficiente, que puedan llegar a cubrir tu interés, pero también el interés particular que pueda tener la nacionalidad o la organización. Entonces, ese es un fabuloso ejemplo de una relación intercultural en el cual te sientas de una manera abierta y transparente a generar una propuesta que beneficie y que pueda ser motivada por los dos actores que están desarrollándola, ¿no? Sí. Espero haber contestado tu pregunta. En relación a la normativa nacional e internacional, en el Ecuador existe la Ley de Patrimonio Cultural. La Ley de Patrimonio Cultural que se creó en 1978 y ahora la Ley de Cultura que se aprobó en el año 2016 en relación a lo que se están incorporando todo lo que son saberes ancestrales. Por otro lado, a nivel internacional, la UNESCO lleva trabajando ya algunos años, el estado actual en cómo está el proyecto, no lo tengo claro, está trabajando en un código de ética justamente para trabajar con saberes ancestrales. De igual manera, sustentados sobre la base de esto y enfocados en los ODS, la obtención de los objetivos de desarrollo del milenio, se está trabajando también a nivel internacional en políticas paraguas en donde se plantea que el Estado es el que tiene que manejar todo eso. Sobre la base de eso también surge el Código Ingenius, que tenemos como código, pero las reglamentaciones todavía están trabajándose. Cuando estamos hablando de ampararnos en una ley, tenemos las leyes, el problema son los mecanismos de aplicación de las leyes al momento que tenemos en el país, para trabajar todo lo que son conocimientos ancestrales. Porque yo, como comunidad, puedo tener el conocimiento sobre el uso del manejo de la chonta y puede llegar un investigador y a trabajar conmigo sobre mis conocimientos, pero resulta que mi primo, mi hermano, mi familiar también tienen el mismo conocimiento, yo me niego a dárselo, pero la persona de al lado lo puede dar. Primero que los conocimientos ancestrales son patrimonio de las culturas, pero también son patrimonio en general del Ecuador. Entonces, el reto ahorita, yo creo que desde ICAM también es contribuir a ver cómo podemos hacer para que esos derechos ancestrales, esos derechos que tiene la gente, sean respetados. Porque una política pública hay, una normativa internacional hay. El problema son las aplicaciones. Cuéntame, claro. Ok, pareciera que la sociedad en general ha concluido que es conveniente que los jóvenes indígenas se academicen, pasen a ser universitarios. Porque, digamos, ser universitario y tener un título es una escalera en la sociedad. Entonces, así como, digamos, los mestizos pobres a través de un título universitario cambian de estatus, pues se supone que un hijo de una familia indígena también lo haría. Ahora, el problema es que, por alguna razón, cuando los jóvenes indígenas llegan a la universidad, no tienen la posibilidad de competir con los mestizos. Bien sea porque los colegios donde estudiaron tienen niveles fallos, o porque quizás el idioma en el cual reciben las enseñanzas, pues es totalmente diferente al idioma propio. Entonces, la gran cuestión que tiene ahora el sistema universitario es cómo, a través de qué mecanismos, qué acciones, en eso tenemos mucho que discutir, podemos de verdad darle acceso a los jóvenes indígenas a la universidad. Porque en el sistema actual es una falacia, es mentira. Los indígenas la tienen bien complicado para entrar y permanecer en el sistema universitario. Entonces, pensamos que ISKIAN, que es una universidad amazónica, debería abrirse a la interculturalidad y debería crear los mecanismos para ser realmente accesible. ¿Cuáles pudieran ser esos mecanismos? ¿Qué se te ocurre?
Bien, le has abordado de una manera muy pertinente la pregunta al considerar justamente una serie de inequidades que te imposibilitan el ejercicio de esa capacidad de ingreso y permanencia, sobre todo, de la población o de estudiantes de diferentes nacionalidades y pueblos en los sistemas de educación superior, sobre todo. Eso se refleja mucho en índices de indicadores, en los cuales tú tienes unos porcentajes muy bajos, tienes unos porcentajes altos de ingreso y tienes bajos de salida de estudiantes de los diferentes pueblos y nacionalidades. Varios limitantes también lo has señalado tú. El uno es, claro, la diferencia de estudiar en centros educativos con limitada infraestructura, con limitados recursos tecnológicos y sobre todo, principalmente, con un pensum o un programa educativo que no es pertinente al contexto cultural, ¿sí? Entonces, muchas veces una de las principales exigencias del movimiento indígena ha sido la educación intercultural, ¿sí? La educación intercultural, la salud intercultural. 20 años, desde el 92, ¿ok? ¿Qué resultados hemos tenido de esa educación intercultural? Aportes pocos y limitados. Y creo que es necesario empezar desde cero, porque la educación intercultural se convirtió en una traducción de los contenidos mestizos hacia lo que es las lenguas originarias, y eso considerarlo ya la interculturalidad. Entonces eso no es interculturalidad, ¿sí? Eso no es interculturalidad, eso es traducción. Eso es traducir, poner, a ver, lo que dice el Coquito o el Nacho Lee, ¿sí? Ponerle al Shuar Chicham, o ponerle al Cofán, ¿sí? O ponerle al Guao Terero, ¿sí? Eso no es interculturalidad. Interculturalidad es desarrollar los contenidos de formación en el marco cultural, es decir, los valores achuar, los valores shuar, los valores guarani, los valores zápara, los valores secopay, los valores siona, los valores de Aikofán, Siquiju, en fin, esos construirlos dentro de un programa educativo, sí, los valores. Construir también los contenidos y los conocimientos necesarios para la nacionalidad, pero no solamente, no en un marco multicultural que te dice, a ver, aquí viven los shuar y se quedan ahí los shuar, aquí viven los achuar y ahí todos los derechos para los achuar, pero mientras estén entre achuar, todos los derechos entre shuar mientras estén entre shuar. Ese es multiculturalismo, no. La propuesta es interculturalidad. Entonces, esos contenidos tienen que ser, si bien nacen desde la nacionalidad, desde cualquier nacionalidad, pero con una visión intercultural, es decir, también qué necesita, ¿sí?, el shuar o el achuar o el guarani en el marco, en el contexto del Estado-Nación, ¿sí? Es decir, tener, si bien unos contenidos enmarcados en la cultura, pero también tener un referente y un importante componente de lo que es esos elementos interculturales hacia lo que es el resto de información necesaria para una formación completa y que les permita que en la universidad no existan esos limitantes de conocimiento, no existan esas deficiencias en cuanto a información, sino que puedan tener los conocimientos suficientes para valorar su sabiduría y su cultura, pero también para poder integrarse en esos procesos de interrelación e interculturalidad, ¿sí? Es un trabajo fuerte, es un trabajo muy, muy complejo, pero que tiene que ser abordado tanto desde el Estado como también con una corresponsabilidad alta desde las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, ¿sí? CONAIE, CONFENIAE y las organizaciones de cada uno de los pueblos y nacionalidades. Tiene que ser tomada con mucha más responsabilidad que solamente como una exigencia de la educación intercultural. O sea, construyámosla, ¿sí? Construyámosla, y esta es una responsabilidad, como te decía, desde el Estado como también de las organizaciones. Uh-huh. Sí. Entonces, según respuesta de ustedes, sí, hay cómo ellos van a estar de acuerdo políticamente, internamente, la sociedad. Y
como investigadores, nosotros queremos entrar a hacer algún estudio, pero ¿cómo puedo garantizar que ellos no me matan? Pues, ¿desde dónde, en qué punto de partida tengo que empezar a comunicar? Porque están matando todavía a gente que viene a trabajar. Ya, perfecto. Está excelentemente planteada la pregunta, porque esa es una inquietud que es muy latente. Yo quiero trabajar, por ejemplo, de voluntario con los quichua. ¿Sí? ¿Cómo hago para llegar a los quichua? Tengo que acercarme a la organización, necesariamente. El canal es la organización. Esos son los que empiezan la interrelación con el individuo, con la agencia de turismo, con el investigador, ¿sí? Con el ingeniero que quiera hacer un proyecto de piscicultura o con cualquier persona. Es la organización de la nacionalidad, de pueblo, comunidad. Entonces, para esta relación tiene que ser una relación muy transparente, muy clara, muy franca, muy amistosa, sin ningún tipo tampoco de conflicto propio, ¿no? De que voy a tener problemas si es que pasa algo, sino más bien tiene que ser muy, muy abierta y muy dinámica. Yo creo que sí hay muchas dudas, sobre todo porque ha habido conflictos relacionados con ataques, con justicia indígena, ¿sí? Pero es por una incomprensión, por una ruptura en esa relación intercultural que debe de existir. Entonces, o sea, yo te invitaría a que siempre exista una apertura y una franqueza y si es que es con la institución, si es que es con IQIEM, una relación interinstitucional entre la organización y la universidad para abrir esos puentes y esas vías de comunicación con las organizaciones y luego con las comunidades, ¿sí? Ese es muy importante, sobre todo te digo con una experiencia de trabajo con varias nacionalidades. Ese sería lo que yo podría aportarte que debería ser la dinámica. Cuéntame. Tenemos espacio para la última. Es que yo sigo pensando que, o sea, ¿qué pasa cuando las comunidades no quieren abrirse? Y ellos tienen todo el derecho de hacerlo. O sea, es como cuando uno está en su casa y vienen a visitarle y uno no quiere abrir la puerta, ya, y es igual. O sea, ¿en qué grado nosotros como investigadores, como Estado, como profesores, como ingeniero, seguimos generando estos procesos de colonialismo? Y ahí, o sea, ahí es la gran pregunta que va también anudada a lo que dice Wilfredo y Jean. O sea, bueno, yo quiero hacer esto, pero tengo el derecho de hacer esto. Yo no sigo los mismos procesos, bueno, no los mismos procesos coloniales que vivimos con la época de los españoles, pero sí es un proceso colonialista. Inclusive el hecho de que nosotros estemos aquí con la universidad y nosotros queramos trabajar en conjunto con las comunidades, con mutuos acuerdos y con mutuas ganancias entre ellos y nosotros, ¿no sigue siendo un proceso colonialista? Es una pregunta. Tener una visión, un análisis crítico de una propuesta colonialista que pueda ser impulsada a través de estos mecanismos, pero también, gracias, pero también tú puedes tener un enfoque en el ámbito de la interculturalidad también, pues, claro, porque tú vas a plantear una propuesta, tú puedes plantear una propuesta y está en la otra parte aceptarlo y aceptarlo en términos de qué condiciones también, ¿sí? En ese momento que tú empiezas un diálogo, ese diálogo tú tienes que desarrollarlo de una manera igualitaria. El momento que tú lo desarrollas un diálogo de una manera impositiva o jerárquica, tú estás, de hecho, desarrollando una acción colonialista, impositiva. Si esta relación nace de un diálogo, de una interrelación verdadera, equitativa, igualitaria, tú estás llevando ese proceso de una manera muy diferente, ¿sí? Ahora, yo no soy el salvador del mundo, ¿sí? Yo como investigador, o tú como investigadora, a futuro o en el presente, no eres el salvador del mundo y tu propuesta nunca va a estar enmarcada dentro de que tu propuesta les va a sacar al grupo de la pobreza. Tu trabajo tiene que ser en función de un aporte que tú busques dar a la ciencia, a la sociedad, al Estado, al país y obviamente a los actores que estén involucrados con ella. Entonces, desde mi punto de vista, una actuación tiene que ser
clara, transparente y enmarcada en una visión de derechos, en las cuales tú reconoces al otro individuo, ¿sí?, con sus derechos, también con sus obligaciones, y tú en un proceso de diálogo generas una propuesta que va a ser de beneficio mutuo, en tu caso como investigador, en el otro caso como un actor en el marco de un desarrollo de un proyecto, de una iniciativa que puede existir. Entonces, es cómo tú la enfocas y cómo tú la llevas. Si la llevas de manera jerárquica, es colonialista, de hecho. Ahora, el otro punto, si tú ves que tu acción es buscar la solución, la única solución en que tú les vas a ayudar es una posición esa esencialista y paternalista, es una posición racista, ¿sí? Entonces tú tienes que desarrollarla en función de qué. Yo quiero aportar, ¿sí? Puedo aportar en mi casa, ¿sí? Puedo aportar en mi barrio, puedo aportarlo aquí en la Amazonía, si es que es del caso, y si es que es de tu interés, y si es que es de tu compromiso. Entonces es cómo tú le enfocas, cómo tú la abordas y sobre todo cómo tú la desarrollas, ¿sí? Tal vez pueda haber una posibilidad de analizar y plantear el hecho de que puede ser una iniciativa colonialista o impositiva o que vista desde un paternalismo, pero depende cómo tú le enfoques y sobre todo cómo tú le desarrolles, ¿sí? Eso es lo básico. Bueno, un aplauso para Roberto. Muchísimas gracias a todos por participar. Con esta masterclass prácticamente estamos cerrando el curso Sociedades y Cultura de Historia de la Amazonía del semestre 2017-2018. Les agradezco a las personas que no son del curso, a los profesores, amigos y colegas que han estado aquí. Y quiero agradecerle mucho a Roberto cuando estaba hablando sobre 1992. Nosotros, como yo les digo en la clase, nosotros somos historia. Yo cada vez que les digo a mis estudiantes, cuando estamos en clase de Sociedades, Culturas de Historia de la Amazonía, nosotros somos de historia, formamos de historia, forjamos de historia. Estuvimos presente con Davo, estuvimos presente con el CAI, estuvimos presente con los pueblos no contactados de alguna manera, fuimos sujetos a secuestros, estuvimos en muchas situaciones que no todo el mundo ha vivido, que dice que ha vivido la Amazonía, pero yo creo que hemos estado en eso. Con Roberto tenemos, y para cerrar, tenemos una anécdota muy bonita en el 92, no sé si te acuerdas cuando hicimos el primer levantamiento indígena en el 92, hicimos un pequeño video. Estuvimos en medio de las manifestaciones, estuvimos en la Casa de la Cultura, con los indígenas, en el levantamiento, y todo lo que hoy ha hablado él es parte de una historia, de una trayectoria de 20 años de investigación que están aquí reflejada en su trabajo, y te agradezco mucho. Gracias. No me acordaba del 92, en realidad. No me acordaba, ni si te acuerdas, no me acordaba. Pero bueno, es parte de lo que cada uno va forjando en el proceso de formación, tanto universitaria como también a continuación en el ámbito profesional. Entonces, les invito a ustedes a que tengan una amplitud, una muy grande amplitud, porque tienen esa oportunidad de poder percibir de una manera más cercana lo que es la Amazonía, que no es solamente pajarito, riqueza, biodiversidad, sino también es diversidad de culturas, diversidad de conocimientos ancestrales y una riqueza sobre todo en lo que se refiere a la cultura y los conocimientos sobre el entorno y la historia de aquí de la Amazonía por parte de las nacionalidades y pueblos. Les agradezco muchísimo por su presencia, por su asistencia, por las preguntas, las inquietudes y sobre todo por el interés con lo que han llevado esta clase a la que fui invitado. Muchas gracias.